Buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Hoy quiero darle un saludo muy especial a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña domingo día domingo, y así como a cada uno de los hermanos y amigos que hoy se conectan por primera vez. Quiero decirle que hoy Dios tiene un mensaje muy especial para tu vida, el cual va a transformar a no solo a ella, sino la de tu familia. Hoy vamos a estar meditando acerca de aquellas circunstancias que se presentan en la vida de diferentes personas. Hemos visto cómo muchas personas, por encontrarse en el lugar incorrecto y a la hora incorrecta, han sido víctimas de una serie de circunstancias negativas. Por ejemplo, una bala perdida. Hemos visto, por estar en el lugar y en la hora incorrecta, personas que pasaban circunstancialmente en medio de una balacera que se desató en ese momento, murieron por causa de ello. Otros fueron atropellados porque algún carro perdió la dirección y de repente se va contra esa esquina peatonal y hiere y mueren algunas personas. Hemos visto que otras personas, en una forma mucho más aguda, pasan por una esquina y justo les cae un ladrillo que durante 50 años había estado puesto, pero justo en ese momento cae y le hace un daño probablemente terrible a la persona que le cayó ese ladrillo. Y así podemos ver una serie de circunstancias que se dan en la vida de las personas. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de un hombre en las Escrituras que también estaba en el lugar y en la hora equivocada, y cómo se le presentó una circunstancia tan adversa que estuvo a punto de perecer, pero Dios lo libró. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de cómo evitar estar en el lugar y en la hora equivocada. Acompáñanos. Como dijimos hace un momento, hoy vamos a ver cómo evitar estar en el lugar y en el momento equivocado. Vimos cómo una serie de situaciones conocidas en el mundo se dan por estar en esa circunstancia. Y dijimos que hoy vamos a estar compartiendo la historia de un hombre en las Escrituras, en la Biblia, que también se encontró en el lugar y en el momento equivocado y estuvo a punto de perecer. Nada más que vamos a hablar de Jonás. Para esto vamos a ir con nuestras Biblias al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos cómo estaba el Señor llamando a Jonás, en primer lugar, para que él sea bendecido, y en segundo lugar, para que dé un mensaje a un grupo de personas, a una gran multitud, una ciudad que se encontraba expuesta a un gran peligro, a un juicio terrible que vendría sobre ellos. Pero no solamente el Señor inicia el llamado con Jonás a la humanidad. El llamado de Dios a la humanidad viene desde mucho antes, desde aquel nefasto día en que el hombre y la mujer, siendo creados por Dios, decidieron ser Dios y se apartaron de Él. Por eso vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hoy seguimos viendo cómo esta triste historia se sigue repitiendo. Desde aquel día en el cual Dios llamó para su paseo diario con Adán y Eva, y ellos se escondieron, no fueron, sencillamente porque tuvieron miedo. Ellos sabían que habían pecado, pero tenían miedo de acercarse a Dios. Hoy el Señor, desde aquel día, sigue llamando a los hombres, sigue llamando a cada una de las personas para que vuelvan al propósito para el cual fueron creados. Hoy el hombre busca acercarse a Dios a través de la religión, a través de sus buenas obras, a través de su filosofía. ¿Pero qué cosa es la religión? La palabra religión significa volver, ligión, ligar, volver a ligarse con Dios, volver a tener comunión con Dios. Pero eso para los hombres es imposible. No es a la manera de los hombres, por buenas obras o por religión, sino a la manera de Dios. Para que el hombre no practique una religión, sino vuelva al propósito para el cual fue creado, el cual es estar en la presencia de Dios, lo que se constituye en el hábitat natural del hombre.
Hemos sido creados entonces para estar en la presencia de Dios. Y cuando no estamos en la presencia de Dios, entonces estamos fuera de nuestro hábitat. Así como un pez que ha sido creado por Dios para estar dentro del agua. Y cuando este pez es extraído del agua, el pez muere. Lentamente, pero muere. Hoy también la humanidad se encuentra y una gran cantidad de la humanidad se encuentra fuera de la presencia de Dios, fuera de su hábitat natural. Y por eso que las multitudes hoy se encuentran muriendo poco a poco. En primer lugar, espiritualmente, físicamente y emocionalmente. Pero ¿cuál fue el motivo principal? El motivo principal que tuvo Jonás es que él no quiso obedecer a Dios, que él huyó de Dios. En el caso, como vemos nosotros en el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Qué triste es escuchar y saber que Dios está llamando a la humanidad, pero la humanidad, lejos de acercarse a Dios, así como Jonás, huye de Dios. No solamente no se acerca, sino va en sentido contrario a Dios. Y porque sencillamente, como dijeron Adán y Eva, tuvieron miedo. Muchas personas vemos que no se acercan a Dios en la mayoría de los casos porque no conocen a Dios. Por eso el Señor es tan categórico en hacernos ver a través de la palabra, no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, que lo más importante, la razón por la cual realmente existimos es para conocer a Dios y a través de conocer su carácter, conocer el propósito que Él tiene para nuestras vidas. El gran problema del hombre es que no conoce a Dios y comienza a generar una interpretación equivocada de Dios. Por eso está el grupo de los que no conocen a Dios, pero está el segundo grupo de los que no conocen a Dios bien o tienen un mal concepto, un equivocado concepto de Dios o conocen mal a Dios. Estas personas se generan toda una idea equivocada de Dios y por eso no se acercan. Muchas personas piensan que Dios es un Dios aburrido, Dios es un Dios de cuatro paredes, Dios es un Dios condenativo y comienzan a tener una idea fraccionada, segmentada acerca de Dios y por eso no se acercan. Pero existe un tercer grupo que no se quiere acercar a Dios porque sencillamente no quieren dejar aquello que saben que desagrada a Dios. También, en tercer lugar, es importante que nosotros sepamos que cuando Dios nos llama con un propósito. En primer lugar, el propósito de acercarnos a Él, arrepentidos, porque definitivamente, como Adán y Eva, y desde Adán y Eva todos los hombres hemos pecado. Nadie puede decir que no ha pecado, todos hemos pecado y la consecuencia del pecado es la muerte, lo que significa separación. Significa que la persona que está en pecado está separada de Dios y no puede gozar de las bondades, beneficios y todo aquello, todas las bendiciones que Dios tiene para el hombre, la cual ha creado con tanto amor. Por eso Jonás en primer lugar fue llamado, ¿para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios en su vida, pero también para que a través de él extienda la bendición, especialmente a esa ciudad llamada Nínive, que se encontraba pasando una serie de circunstancias. Él iba a ser, en este momento iba a recibir un tremendo juicio de parte de Dios, porque estaba viviendo una vida apartada de Dios. Vemos nosotros por eso, en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2, dice así: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cuál era la situación de esa ciudad? Vemos nosotros que Dios no solamente está interesado en llamarte a ti, sino que a través de ti Dios quiere bendecir a muchas personas. Dios llamaba a Jonás, no solo para bendecirlo a él, sino para que a través de él, toda esa ciudad de Nínive, que se encontraba pasando un gran peligro porque se había apartado de Dios, porque estaba viviendo una vida licenciosa, una vida disipada, una vida de libertinaje, una vida sin considerar los caminos que le agradan o no a Dios, y se sobrevenía sobre ellos un gran juicio. Por eso que el Señor, mira lo que le dice a Jonás, qué interesante lo que le dice a Jonás en el capítulo 4, en el versículos 10 y 11. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hoy vemos nosotros una serie de movimientos
de las personas por tratar de preservar la naturaleza, el medio ambiente. Todo eso es loable. Muchas personas se fijan esto como propósito de vida. Es magnífico, pero existe realmente un emprendimiento, un propósito mucho más grande, mucho más importante. El Señor mismo, mira qué claro es el Señor en hablarnos en esta palabra. Dice: ¿te da pena la calabaza que un día nació y al día murió? A mí también, a Dios le interesa la naturaleza. Yo también tengo cuidado de los animales, pero más importante que los animales y la naturaleza es la humanidad. Por eso no critico estos movimientos, me parece que son fabulosos, que deberían seguir adelante, pero el mayor movimiento que viene y en el cual deberíamos estar todos involucrados, y para eso Dios lo llamaba Jonás, es para que él no solamente pueda ser un instrumento para salvar el medio ambiente, la naturaleza o determinadas especies, no, sino para que pueda salvar la vida de más de 120,000 personas que se encontraban expuestas, no solo a una muerte terrible físicamente hablando, sino una horrorosa expectativa de muerte eterna en el infierno. Vemos nosotros entonces qué importantes son las prioridades en nuestras vidas y cuán importante es adoptar la cosmovisión de Dios para entender realmente qué es lo que acontece con el mundo. Por eso nosotros podemos darnos cuenta de algo muy importante. El Señor tiene gracia, tiene misericordia para con la humanidad, porque Él conoce la condición de los hombres. Mira cuando Él va describiendo cuál es la condición espiritual de esa población. Dice: son personas que no saben discernir ni entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué es lo que no quiere decir? Que es gente que no tiene la menor idea de lo que debe hacerse o no debe hacerse. Es gente que no tiene la menor idea de qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Estaba comparándolo en otras palabras como un niñito que no sabe el peligro al cual está expuesto cuando cruza una pista solo, o cuando mete los dedos a un enchufe, o cuando se puede exponer caminando por los techos. Así con ese mismo grado de inconsciencia que tiene una criatura por su inmadurez, así también estas más de 120,000 personas no sabían que se estaban exponiendo a todo este juicio terrible que venía sobre ellos. Por eso que Dios había llamado a Jonás, para que no solamente él sea bendecido. Muchas veces somos tan egoístas y queremos que solamente Dios nos bendiga. Todas nuestras oraciones están llenas de peticiones solo personales, pero hay un montón de gente, hay miles de millones de personas que están como Nínive, expuestas a un juicio terrible aquí en la tierra, y el peor de todos en una eternidad sin Dios. Y Dios está buscando esos Jonases, que realmente no solamente seamos bendecidos, sino que podamos llevar este mensaje a aquellas personas que hoy están creyendo que sus caminos les conducen al bien. Hoy están creyendo que su religión los va a salvar. Hoy están creyendo que sus buenas obras los van a salvar. Hoy están creyendo que lo que hacen no es tan grave, porque en los medios publicitarios y en las redes aparecen todas estas cosas como normal, pero no conocen que la verdadera, lo que realmente acontecerá en sus vidas, es que entrarán a una perdición eterna. Por eso el Señor llamó a Jonás, pero Jonás huyó. Jonás persistió en no aceptar el encargo de Dios. Y es así que vemos nosotros que en cuarto lugar se desata una tormenta. Mientras él se encontraba huyendo en ese barco rumbo a Tarsis, el Señor le había dicho: ándate a Nínive para que pregones y les adviertas y se arrepientan y sean salvos. Pero él, egoístamente, por temor, por miedo, por egoísmo, decidió no obedecer a Dios y se embarcó en un barco a Tarsis. ¿Y qué es lo que ocurre en Tarsis? Lo que ocurre en Tarsis es, como vemos nosotros en Jonás capítulo 1, versículo 4, dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Qué tremenda es la palabra de Dios, qué actualizada, qué vigencia, qué poder, qué verdad transformadora tiene la palabra de Dios. Jonás se encontraba rumbo a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios, escapándose de la presencia de Dios. Él creía que podía escaparse de la presencia de Dios, como muchas personas que creen que pueden vivir una vida apartada de Dios y que Dios no se da cuenta, que a Dios podemos engañarlo. Esa idea religiosa que Dios está metido en cuatro paredes en una iglesia y que de ahí cuando salimos de la iglesia ya Dios no ve nada. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Dios, es omnisciente, todo lo conoce, todo lo puede y está en todas partes. No podemos engañar a Dios. Mira la necedad de Jonás, y cuántos millones de personas hoy siguen creyendo de esa manera como Jonás. Pero ¿qué ocurrió? Estando él en esta diligencia equivocada,
en contra y apartándose de la presencia de Dios, se desató una gran tormenta. Aquí viene la gran pregunta que tiene que ver con el tema que hoy estamos compartiendo. Yo te digo algo, la tormenta que desató era una tormenta tan grande que los tripulantes de aquel barco tenían miedo de perecer, de que se partiera la nave y que murieran. Era un gran temor el que tenían. Pero había un personaje metido en ese barco llamado Jonás. Yo pregunto, ¿estaba Jonás llamado a estar en ese momento, en esa tormenta? ¿Era esa tormenta preparada para Jonás según la voluntad perfecta de Dios? No. Porque esa tormenta, que no solamente empieza a afectar a los marineros, sino también a Jonás, porque todos estaban exponiendo sus vidas, era posiblemente que murieran en esa tormenta. Algo que quiero rescatar en lo que se refiere al tema central que hoy estamos reflexionando. ¿Acaso Jonás debió estar en esa tormenta? No. Porque Jonás no debió estar en ese camino rumbo a Tarsis. Él debió estar en Nínive llevando el mensaje de salvación a toda esta ciudad. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque sencillamente Jonás decidió apartarse de Dios y apartarse de su voluntad. Hoy la humanidad se encuentra como Jonás, apartadas de Dios. Se encuentran buscando que hacer sus propios caminos y generar sus propios dioses a su manera. La religión es hacer de Dios un Dios a tu manera. Por eso que hay diferentes religiones, cada una más antagónica que la otra, porque cada una de ellas busca su propio camino hacia Dios como una torre de Babel. Pero ¿sabes qué? Por causa de ello, están separados de Dios. Y al estar separados de Dios no pueden gozar de los beneficios protectores que Dios tiene para todas aquellas personas que se acercan de corazón por medio de la fe en Cristo Jesús. Y cuando surgen todas estas situaciones, como la que estamos viendo hoy, mi querido amigo, mi querido hermano, se desató la tormenta que acabamos de ver nosotros en el libro de Jonás, pero hoy también se ha desatado una de las peores tormentas que se está dando en toda la humanidad. Esta pandemia que está trayendo toda una situación de crisis económica y a la vez de crisis política, de crisis social, todas estas circunstancias que, como decían los tripulantes, tenían el temor que se parta la nave en dos. Hoy la vida de las personas alrededor del mundo se ha partido en dos, en antes de la pandemia y después de la pandemia, antes de la tormenta y después de la tormenta. Hoy la gente en el mundo está viviendo una tormenta, se ha desatado, y no la peor, porque este es el inicio de la tormenta, porque esta tormenta va a arreciar más. Y es por eso que tenemos que nosotros ahora más que nunca ser conscientes de la necesidad de acercarnos a Dios. La gente le echará la culpa a Dios y preguntará como hace años, ¿y dónde está Dios? Yo te voy a responder dónde está Dios. Dios está donde tú lo dejaste. Donde tú lo dejaste está Dios, esperándote con los brazos abiertos para recibirte de nuevo. Y es por eso que hoy la humanidad se encuentra sumergida en esta vorágine de temor, de terror y de una expectativa escalofriante. Y le echan en algunos casos la culpa a Dios, pero Dios no tiene la culpa. Dios no generó esta tormenta. Es el hombre mismo que se apartó de Dios como Nínive, que se encontraba apartado de Dios haciendo y practicando cosas que ellos probablemente no eran conscientes, que eran abominación para Dios, y por ello el juicio de Dios venía sobre ellos. Hoy también en el mundo, la mayoría de las personas viven creyendo que están agradando a Dios. En el peor de los casos, tienen una falsa sensación de seguridad espiritual porque tienen, como dije hace un momento, una religión, una filosofía, una práctica religiosa, pero no es así. Si el mundo hoy se encuentra expuesto a todo lo que está pasando, no es por culpa de Dios, porque es el hombre que se ha apartado de Dios. Así como el ejemplo que pongo en reiteradas oportunidades. Si nosotros nos encontramos en un campamento en el medio del África donde está rodeado de estos animales que son unas fieras y levantamos un gran fuego, el fuego va a hacer que los animales no se acerquen. En la medida que nosotros estamos alrededor del fuego vamos a estar protegidos de todos esos animales. Pero ¿qué pasa si una persona decide apartarse del fuego y se introduce a la jungla? Va a ser comido probablemente y devorado por un animal. Y no le puede echar la culpa al fuego. Hoy también ese fuego representa la presencia de Dios en la vida de los hombres. El hombre se aparta del fuego, entonces no puede pedirle a Dios que lo proteja porque sencillamente está apartado de Dios. La gente se encontraba llena de miedo. Hoy vemos que el miedo y el pavor están llenando la vida de las personas, como dice en el libro de Jonás capítulo 1 versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás no había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras la gente se encontraba clamando a sus dioses, y los dioses con minúscula, porque son esos falsos dioses que hay en el mundo, manifestados a través de las religiones, a través de las sectas, esos caminos que el hombre ha generado como falsos dioses, dioses a su manera,
Así hoy la gente está clamando a los marcianos, está clamando a las falsas religiones, todo ello lo está haciendo, pero la gente está reconociendo su necesidad espiritual. En el fondo la gente no sabe el camino y en el fondo lo que está haciendo la gente es reconocer, necesito acercarme a mi Creador. Y había un hombre ahí que conocía llamado Jonás. Esa gente clamaba a su Dios con minúsculas, a sus falsos dioses a su manera. Hoy la gente está clamando a Dios de muchas maneras, tratando de buscar al verdadero y al único Dios y conocer ese único camino que es Jesucristo. Pero estaba Jonás durmiendo. Y entre los dormilones podemos encontrar dos tipos de dormilones. Aquellos que no conocen a Dios, pero que sencillamente lo que están haciendo es que en la medida que se van dando estas circunstancias peores en la tierra, lo que hacen es racionalizarla y tratar de interpretarla en una manera natural. No, que Dios, eso es para ignorantes. Cuando hablamos acerca de que estas señales están escritas en la palabra de Dios y que es una oportunidad que Dios está dando para que se acerquen, para que se arrepientan y para que reciban el regalo de Dios en Cristo Jesús, hay muchos que dicen, no, esas son cosas para ignorantes. Eso de la religión, esto tiene razones lógicas, científicas y tecnológicas que nos explican por qué está ocurriendo esto, pero esto va a pasar. Esos son un tipo de dormilón, pero existe otro tipo de dormilón, aquel que conoce a Dios, aquel creyente que teniendo la llave de la salida para todas esas personas como la tenía Jonás, lleva un cristianismo intelectual. Esos creyentes que han perdido el filo de su comunión con Dios y por lo tanto han hecho de su cristianismo un cristianismo intelectual, solamente logo, solamente conocimiento académico, y están perdiendo la oportunidad de ser usados por Dios en una manera natural y sobrenatural para que muchas personas puedan conocerlo y ser salvos. Por eso vemos que a pesar de todas estas señales y circunstancias, Jonás perseveró en su capricho de no querer enmendar el rumbo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Vemos nosotros, como dice la palabra de Dios, que fue echado Jonás a el mar. Jonás fue echado al mar. Y fue tragado por un pez. ¿Cuál es el simbolismo que encontramos nosotros? ¿Cuál es el mensaje y la analogía espiritual que encontramos en eso? El mar simboliza el mundo. Simboliza las circunstancias naturales, las circunstancias que están acaeciendo y aconteciendo hoy en el mundo. Y el hecho de que este hombre llamado Jonás sea echado al mar era que él, al haber estado huyendo por Dios, él estaba lamentablemente condenándose a estar bajo las circunstancias de cualquier persona que no conoce a Dios. Hoy, estos tipos de dormilones, tanto el intelectual como el creyente que no quiere aceptar el propósito de Dios para su vida, lamentablemente son echados al mar. ¿Por qué? Porque el mar representa justamente estar bajo las circunstancias. No permiten de que Dios realmente pueda actuar en una manera sobrenatural. Recordemos cuando los discípulos del Señor estuvieron en una gran tormenta, pero ellos sí estaban en el propósito de Dios. Jesús los había mandado y se desató una gran tormenta. ¿Y qué ocurre? Pedro empezó por palabra de Jesús a caminar sobre las aguas. ¿Qué significa eso? Que todos los que están dentro de la voluntad de Dios, los que están en el hábitat, que tienen como su hábitat la presencia de Dios, no cambiando de religión, sino porque tienen a Jesús y a través de Jesús tienen a Dios en su vida, entonces estas personas pueden caminar, podemos caminar en una manera sobrenatural por las circunstancias. Pueden estar pasando cosas terribles en el mundo, pero Dios te ama y permite que tú camines como Pedro sobre las circunstancias. Pero una persona como Jonás se hundió en el agua, y eso es lo que ocurre con muchas personas que se hunden en las circunstancias, y aún peor, viene un pez y los traga. ¿Qué significa eso? Que el hecho de quererse apartar de Dios va a hacer que cada día ellos se encuentren en estrecho, porque Jonás se encontraba tragado por este pez, no había muerto, pero se encontraba encarcelado, se encontraba limitado. Qué terrible sensación estar metido, introducido en el vientre de un pez, sin salida, con la posibilidad de morir en cualquier momento ahogado. Así también, cuando una persona persiste en su necesidad de alejarse de Dios, no solamente se pone bajo las circunstancias y no permite que Él camine sobre las circunstancias como Dios es llamado, como Dios llama a cada uno de los que creen y confían en Él, sino que comienzan lamentablemente las circunstancias a estrecharlo más y más y más. Y eso ocurrió con Jonás. No esperes tú estar tragado por un pez. No esperes tú que las circunstancias se estrechen más para reconocer que necesitas a Jesús en tu vida. Y es así que al final de esta circunstancia tan terrible, por fin Jonás decidió arrepentirse y volverse a Dios. Y es así que vemos nosotros que en Jonás capítulo 2, versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. A partir de ese momento Jonás dejó de estar en el lugar y en el momento equivocado para pasar a estar en el lugar y en el momento correcto. Él se arrepintió, fue restaurado por Dios, y no solamente él fue restaurado y bendecido, sino él decidió
obedecer a Dios y cumplir con el mandato que Dios le dio de ir a Nínive y anunciar de que había un castigo terrible que venía sobre esa ciudad si no se arrepentían. ¿Y cuál fue el resultado de esa obediencia? Que toda esa gran ciudad conoció ese mensaje de parte de Dios a través de Jonás, se arrepintió, ayunaron, aún dice hasta los animales ayunaron, y todos los hombres, desde el más viejo hasta el más joven, del más rico hasta el más pobre, se arrepintieron, se volvieron a Dios, y el Señor tuvo misericordia de esa ciudad como Él lo quiso desde el principio, y esa ciudad fue salvada. Ustedes dirán, ¿por qué Dios tuvo que mandar a Jonás para que se arrepientan? ¿Por qué Dios no de frente evitó el juicio? Dios no es bueno. Algo que ocurre en el pensamiento de las personas respecto del carácter de Dios es justamente tener una opinión sesgada acerca del carácter de Dios. Algunas personas solamente se enfocan en la justicia de Dios, otros solamente en el amor de Dios, otros en el poder de Dios, otros en la santidad de Dios. Dios es perfecto en todas sus cualidades. Y por muy justo que sea, no va a perder el amor. Y por muy amoroso que sea, no va a dejar de ser justo. La paga del pecado es muerte. Y estas personas, como sin conocimiento, estaban viendo una vida apartada y de abominación a Dios, como hoy el mundo se encuentra. Y la consecuencia del pecado es una ley. Y esa ley se va a cumplir y va a alcanzar a todas las personas. Y Dios sabía que esa ley se iba a cumplir en ese pueblo, pero su amor y su misericordia hicieron que empujen a este hombre llamado Jonás para que le diga arrepiéntete, para que ese juicio que está sobre ti no venga. Y ellos se arrepintieron y el juicio fue apartado. Se mostró la justicia de Dios y se mostró el amor de Dios. Hoy Dios también está queriendo que tú te acerques a Él. No para castigarte, aunque nosotros hemos pecado y la causa del pecado es la muerte, lo hemos dicho. Pero Él quiere que nos acerquemos para que le pidamos perdón, para que reconozcamos nuestra falla, nuestros pecados, pero a la vez reconozcamos la capacidad de Dios de perdonarnos de pura gracia, porque Él cargó nuestros pecados, maldiciones, pobrezas y ruinas en su Hijo Jesucristo, para que hoy tú puedas nacer de nuevo como un hijo de Dios, para que a partir de hoy tú no seas un Jonás y estés en el lugar y en el momento equivocado, sino a partir de ahora todos tus pasos serán ordenados por Dios y estarás en los lugares y a la hora correcta. Pero no solamente para bendición tuya y de los tuyos, sino para que tú seas también un portavoz, un atalaya, un mensajero de bien a todos esos nínives que probablemente te están rodeando. De repente tu barrio, de repente tu ciudad, de repente tus compañeros de estudio, no lo sé. De repente tu misma familia aún en Nínive, que vive apartada de Dios y que si hoy mueren, ¿dónde se van a ir? Por eso hoy el Señor no solamente quiere que tú seas salvo, sino a través de ti llevar este mensaje no religioso, no de cambio de religión, sino de cambio de vida y de destino. Y hoy el Señor quiere mostrarte ese único camino para llegar al Padre, el cual es Jesucristo. Porque Jesucristo nació de la Virgen María, se hizo hombre, y Él fue tentado y nunca pecó. Él no tenía ningún tipo de deuda ante la justicia divina. Tú y yo sí. Pero Él pagó nuestros pecados, el precio que teníamos, la deuda que teníamos ante la justicia divina, la pagó con su sangre para que por medio de la fe en Cristo Jesús, tú y yo seamos salvos. Hoy tienes la oportunidad más grande, querido amigo, que escuchas y que ves este programa. La oportunidad más grande de Dios para tu vida, no de cambiar de religión, sino, como dije hace un momento, de cambiar de vida y de destino. ¿Cómo? A través de apropiarte de la salvación de Jesús, de la muerte de Jesús, para que por medio de la fe la apliques contra tus pecados, seas justificado, para que tomes la sangre de Jesús y la apliques en tu vida de tal manera que somos justificados y nos constituimos en hijos de Dios. ¿Quieres tú recibir? Ese es el regalo más grande que jamás has recibido y vas a recibir. No es cambiar de religión. Te invito. Jesús está tocando tu corazón y quiere entrar en tu vida. Te invito a que le abras la puerta a través de esta oración, la más importante de tu vida. Vamos a hacerla de dos maneras, con el corazón dispuesto y en voz alta. Vamos a orar y repite así. Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. He estado muchas veces en lugares y horas equivocadas. Por eso, Señor, me han pasado cosas tan terribles. Pero hoy reconozco que soy yo el culpable, porque yo soy el que he pecado. Por eso te pido perdón y te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis problemas,
Te entrego mis temores, te entrego mis fracasos, pero también te entrego a mi familia y te entrego mis sueños. Quiero a partir de ahora, Señor, caminar de tu mano para estar en el lugar y en el momento indicado y correcto las 24 horas al día. Que sea tu presencia delante de mí, que sea tu presencia en mí, dándome reposo, Señor. Gracias te doy, Señor, porque a partir de ahora viviré seguro, mis sueños serán realidad en ti, Señor. Y gracias, Señor, porque lo más grande es estar contigo. Tú eres mi hábitat. El estar contigo es la razón de vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quiero felicitarte de todo corazón y decirte que Dios hoy se ha cumplido esa promesa, que tú eres un hijo de Dios, que tus pecados han sido perdonados, que hoy si tú partieras de esta tierra te vas como un tubo, como dicen, al cielo. Pero Dios no quiere solamente que tú vayas al cielo. Él no solamente quiere de que solamente tú seas bendecido aquí en la tierra. Él quiere a través de ti bendecir a muchas personas, empezando por tu familia. Si tú quieres comunicarte con nosotros, si quieres conocer más acerca de Jesús a la luz de las Escrituras, si quieres que oremos por ti de una manera especial, en este momento están saliendo las direcciones a través de las cuales te puedes comunicar con nosotros y con mucho gusto te vamos a atender. Bueno, me despido. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Que Dios te bendiga.